Hola, muy buenos días y buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos acompañan hoy. En nombre de Manpower Group, de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, de TENT y de BP México, les damos la bienvenida al evento virtual, El valor de la diversidad, el contexto laboral de las personas refugiadas en América Latina. ¿Sí? Al final de este evento, ustedes se van a llevar al menos 2 puntos claros. ¿Sí? El primero, un contexto de las principales causas de movilidad forzada en la región. Y segundo, casos de éxito y argumentos claros para seguir promoviendo una inclusión en sus empresas. Estaremos compartiendo con varias personas importantes dentro de todo este medio. De igual forma, estaremos al final habilitando una sección de preguntas para que por favor puedan escribirlas en el botón de preguntas y respuestas, ojalá con su nombre y correo para que podamos darle seguimiento en caso de que no tengamos tantísimo tiempo al final, ¿sí? Quiero invitar a Mónica Flores, presidente para Manpower Group América Latina, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. ¿Sí? Bienvenida, Mónica, gracias. Gracias. Encantada de estar el día de hoy con ustedes en este evento, que sea un espacio de reflexión sobre la realidad que vivimos en el mundo y en concreto en América Latina. Afortunadamente, la tecnología hoy nos permite estar conectados desde 18 países en la región, lo cual es fundamental para poder poner orden, reflexión y soluciones al tema de los refugiados. En 2020, casi 80 millones de personas tuvo que migrar de sus países de origen por asuntos de persecución, conflictos, violencia o violación de derechos humanos. Al mismo tiempo, en el mundo, casi el 70% de los empleadores dice que no encuentra el talento adecuado cuando lo necesita para llevar a cabo su estrategia de negocios. En Latinoamérica, el 65% de los empleadores dice que no encuentra a los candidatos que requiere para ser exitoso en el mundo del trabajo. Tenemos en el grupo de refugiados un pool de talento muy importante que pudiéramos aprovechar para empatar lo que requieren los empleadores y poder dar un empleo digno y significativo a las personas en esta condición. Creo que tenemos hoy la solución en nuestras manos, nos falta ejecutar con mayor velocidad. Quiero agradecer profundamente a ACNUR por tantos años de alianza, a TENT por sumarse con nosotros a este compromiso que Manpower Group tiene y que quiere llevar a todos los rincones de la región, y por supuesto a British Petroleum por confiar en nosotros y sumarse hoy a esta sesión. Sin más, invito a todos a que participemos activamente, a que reflexionemos juntos, a que hagan muchas preguntas a los expertos que van a estar hoy exponiendo en esta sesión y que saquemos jugo y provecho de esta hora que vamos a dedicar al tema del valor de la diversidad, el contexto laboral para las personas refugiadas en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahora quisiera presentarles a Fabio Ciani para que nos comparta acerca del contexto que viven las personas refugiadas, solicitantes de refugio y migrantes en nuestra región. Fabio es actualmente oficial regional de medios de vida e inclusión económica para ACNUR, estudió ciencias internacionales en la Universidad de Nápoles y tiene una maestría de cooperación para el desarrollo de la Universidad de Roma. Bueno, su trayectoria es de más de 16 años, ha participado en operaciones como en Angola, Venezuela, Tanzania, liderando programas de empleo juvenil y bueno, coordinando directamente con actores del sector privado. Desde 2017 participa con el ACNUR, actualmente basado en Panamá, y bueno, tiene un alcance para todo el continente. Bienvenido, Fabio, y gracias por tu tiempo por acá. Muchísimas gracias, Andrés, por presentarme, y quería agradecer también las lindas palabras que Mónica nos regaló, y a Manpower en general por organizar un tan lindo evento y darnos la oportunidad de hablar de un tema tan importante en este momento, y sobre todo por cómo lo veo yo, por cómo lo ve ACNUR desde el ángulo más importante, es decir, cómo aprovechar lo que está pasando, cómo aprovechar esta oportunidad. En mi presentación vamos un poco a ver qué situaciones en este momento estamos enfrentando en la región y un poco intentar dar luz a esta discusión entre qué es un refugiado y un migrante, cuáles son las diferencias y por qué es importante conocer esta diferencia. Y también le presentaré unas
buenas prácticas, unas experiencias que ACNUR está teniendo de trabajo en conjunto con gobiernos y empresas para aprovechar del movimiento de personas en la región. Podemos pasar a la próxima lámina, en donde vamos un poco a saber los números de lo que está pasando en la región. En general hay 4 situaciones que en este momento están generando la salida de personas de sus países y entonces desplazamiento. Estas 4 situaciones son la situación de Colombia, que es la más antigua y que ha generado desde 1985 8 millones de personas desplazadas internamente. Después vamos a ver un poco qué quiere decir. Una persona desplazada internamente es una persona que tiene que huir de su hogar, que pero no cruza una frontera con otro estado, sino se queda en su mismo país, pero en otro lugar de dicho país. Y hay también millones de colombianos que salieron del país desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años esta situación se ha ido estabilizando y los números han bajado, pero cada año hay colombianos que se desplazan afuera de su país. Otra situación es lo que ven ustedes en pantalla como NCA, es decir, triángulo, lo que se define como el triángulo norte de Centroamérica, es decir, el triángulo conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estos 3 países han visto en los últimos años por la creciente, sobre todo, violencia al interno de sus sociedades debido a la presencia de grupos armados, sobre todo en formas de pandillas y maras, que han generado desplazamiento. Hablamos de 830,000 personas, con datos que lo que ven en pantalla es de medianos del año pasado. Otra situación que tal vez es la más nueva, más novedosa, es la situación de Nicaragua, en donde más que 100,000 personas se han visto obligadas a huir de su país, la mayoría de estos cruzando frontera con Costa Rica, que se ha visto ahora en la posición de deber enfrentar algo que normalmente no estaba acostumbrado, no estaba el país a enfrentar. Entonces se volvió bastante una emergencia importante. Y por última, la que es probablemente la situación más famosa o la que está más vemos a menudo en la prensa, que es la situación de Venezuela. 5.6 millones de venezolanos se han desplazado de su país. 5.6 millones de refugiados inmigrantes han salido de Venezuela. 4.6, que es el número que ven en la pantalla, son 2 millones de venezolanos que se han quedado en la región, es decir, en América Latina y el Caribe. Y podemos ver que las proyecciones por este año siguen siendo más incrementándose. Se proyecta para final de año una población total de desplazados de 18 millones. Dividida en refugiados, solicitantes de asilo. Solicitante de asilo es simplemente una persona que ha solicitado asilo, protección internacional, que pero aún no ha recibido respuesta. Entonces, una persona que solicita la condición de persona refugiada y de protección internacional. Tenemos casos de apatridia, personas que no son consideradas nacionales por ningún estado, básicamente. Esto por nunca haber tenido una nacionalidad o por haberla perdida. Tenemos casos de venezolanos en Colombia, por ejemplo, niños de familias venezolanas nacidos en Colombia que tienen problemas de apatridia. Y, por ejemplo, haitianos en República Dominicana. Y las perspectivas futuras, no vemos muchos cambios en el futuro porque las causas de desplazamiento siguen siendo vigentes. Es decir, tanto en el Triángulo Norte como en Nicaragua como en Venezuela, las causas están aún ahí. Pero hemos visto un crecimiento de los programas de regularización, que es muy importante. Adelante con la próxima lámina. Eso es un poco para darle la idea de dónde están las personas que se han desplazado. En este caso, la población venezolana. Son datos de la plataforma de coordinación para la respuesta a venezolanos, coordinada por ACNUR y OIM. Como vemos, la mayoría, el número más grande lo enfrenta claramente Colombia con 1.7 millones, pero también hay 1 millón de venezolanos en Perú y casi medio millón en Chile y en Ecuador. Próxima.
Y es importante ahora un poco hacer la distinción de qué es un refugiado y qué es un migrante. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Los refugiados, como pueden ver ahí, huyen de una situación y de una amenaza a su vida, una amenaza personal y directa, que puede ser una guerra, una persecución política, y no pueden regresar a su país. Regresar a su país le pondría en riesgo su misma vida, ¿vale? El problema es que estas personas se ven obligadas a salir por proteger su vida, ¿vale? Los migrantes, diferentemente, eligen trasladarse no a causa de esta amenaza directa, sino para encontrar soluciones mejores por su vida. Es decir, encontrar un trabajo mejor, mejorar su situación económica o social. Entonces, aún regresando a su país, podrían gozar de la protección de su gobierno. Entonces, la diferencia grande es que en el primer caso, refugiados se ven obligados, no es una decisión que toman por mejorar, sino por obligación, y no pueden regresar porque hay una amenaza directa a sus vidas. Adelante con la próxima. ¿Y cuál es la distinción? ¿Por qué esta distinción es importante? ¿Por qué es importante comprender qué es refugiado, qué es migrante? Porque hay que primero aclarar que el reconocimiento del estatus de persona refugiada es un reconocimiento que es otorgado por el Estado, por el gobierno de un país. No es ACNUR, no son las Naciones Unidas, no es OIM en otorgar ese estatus. Los países tratan a los migrantes de conformidad a su propia legislación, ¿vale? La legislación interna de un país para la migración. Mientras en el caso de los refugiados, los países han aceptado entrar a convenciones como la sobre el Estatuto de los Refugiados de 51 y su protocolo de 67, que definen y protegen las personas refugiadas. Y en esta región hay también otro instrumento, que es la Declaración de Cartagena, que es una declaración regional que reconoce como causa para que una persona sea elegible como por el estatus de persona refugiada, también casos de violencia generalizada, que es el caso, por ejemplo, que hemos visto por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para hacer un caso más concreto. Próximo. Bien, ahora después de darle un poco el cuadro de cuál es la situación actual en el continente y cuál es la diferencia entre las poblaciones, queríamos un poco pasar al otro lado y ver cómo estamos intentando apoyar la inclusión de estas personas y porque esto puede presentar una oportunidad importante para los gobiernos, para el sector privado, para cerrar las brechas que, por ejemplo, mencionó Mónica anteriormente, es decir, que no se encuentra suficiente talento. En este caso, presentamos un programa de integración local que se está implementando en México con apoyo del gobierno y del sector privado. Y es basado exactamente en lo que venimos hablando, en la correspondencia entre los perfiles de las personas refugiadas y las necesidades del mercado laboral. Es decir, también en México se encontró que había muchas vacantes que no encontraban el talento que necesitaban. Entonces, la idea fue compartir los perfiles de las personas refugiadas con una red de empresas, la cual se enteró que había talentos y que estas personas podían ser empleadas. ¿Por qué? Porque al ser personas refugiadas gozaban del derecho de trabajo. Y hemos visto resultados muy importantes, como que el 60% de ellas han salido de la pobreza y se pueden sustentar autónomamente. El desempleo de las personas que sean reubicadas en los estados del sur de México, como Chiapas y Tabasco, que son estados que presentan una situación económica más deprimida que los estados del norte que se pueden ver en verde, como Jalisco, Aguascalientes. Y el desempleo de estas personas que se ha trasladado bajó de 73 a 8%. Subió de casi el 50% el salario promedio y la escolarización de los niños. Pero hay ventajas por el lado también del sector privado. Las empresas nos han informado
que están muy satisfechas porque la rotación del personal ha disminuido. Los refugiados reclutados tienen una rotación del 0,7%, casi nada. Y de esta forma hemos encontrado la forma de tener ganancias por ambos lados, el famoso win-win. Las personas pueden incluirse y el mercado laboral ve satisfechas sus necesidades. Próxima. Un ejemplo similar es el trabajo que se viene haciendo con el gobierno federal de Brasil, con OIM, que es la Agencia de Naciones Unidas por la Migración, y con personas venezolanas. Igualmente, las personas entran de Venezuela por la frontera terrestre en los estados del norte, de Manaus y de Roraima, que son estados que económicamente presentan una situación muy difícil. Y igualmente la idea es reubicarlos en otras ciudades de Brasil donde haya más oportunidades de empleo y sobre todo donde también el sector privado ha demostrado que necesita encontrar el talento que le falta. Más de 670 ciudades en este momento están acogiendo, internalizando, como dice la estrategia, a venezolanos. Y casi 3.000 por mes se alcanzó en el momento más alto. Ahora, debido a la pandemia, los números han un poco disminuido. Y próxima, para apoyar esta iniciativa también se han generado plataformas como el Fórum de Empresas con Refugiados, en conjunto con el Pacto Global, que es un poco la parte de Naciones Unidas que trata de sector privado. Es una plataforma de intercambio de buenas prácticas corporativas. Básicamente, las mismas empresas que emplean a refugiados presentan el caso de, primero, cómo han empleado a estas personas, es decir, los pasos legislativos y burocráticos que se han hecho, que siempre es un problema muy importante por las empresas que quieren respaldo en la decisión de emplear personas con estados de refugiado, porque muchas veces claramente desconocen el significado y los derechos que conlleva el estatus de persona refugiada. Y también comparten vacantes, así que personas han podido encontrar trabajo. Y Empoderando Refugiadas es una otra plataforma y es un proyecto que apoya mujeres específicamente en la reubicación a través de lo que es, ven ahí abajo, vaga de empleo finalizada, es decir, las personas se trasladan porque reciben una concreta oferta de trabajo de una empresa. Entonces, la reubicación no es hecha simplemente con base en donde hay cupos en las ciudades, sino gracias directamente a una ciudad donde hay una oferta concreta. La próxima y última, esto era simplemente para cerrar con una vez más poner al centro de nuestra charla la palabra talento. Las personas refugiadas y que se desplazan tienen muchos talentos. La fotografía que ven acá, el dibujo que ven, es de una persona refugiada en Chile, porque también hay muchos artistas y hay mucho que aprovechar de las personas que huyen de sus países y sus talentos pueden contribuir al desarrollo económico y cultural de los países que los acogen. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Definitivamente entender el contexto y estas diferencias es fundamental. Recordemos que nuestro interés es que las personas refugiadas y sus familias puedan construir su vida en un lugar seguro, de una forma digna y, bueno, prosperar junto a las empresas y las comunidades que los terminan recibiendo, ¿sí? En este momento quiero presentar también y darle la bienvenida a Eliana Cruz Marden. Ella es gerente senior de Alianzas Globales para América Latina de Alianza TENT para los refugiados, ¿sí? Iliana cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Princeton. Anteriormente trabajó en el programa de 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller en respuesta ante los desastres los desastres naturales en Puerto Rico durante el huracán María en el 2017. Adicionalmente, también fue parte de ACNUR en proyectos de Estados Unidos, justo para la iniciativa con la conexión con el sector privado. Adelante, Iliana, y muchas gracias también por acompañarnos.
Liliana, ¿nos escuchas por acá? Muy bien, les quiero adelantar que TENT es una ONG, tiene más de 140 contactos directamente con el sector privado. Liliana está basada puntualmente en Nueva York, nos ha apoyado, por aquí andas. Vamos a ver, Liliana, si puedes activar el audio para ver. Sí, disculpen, estoy Sí. teniendo dificultades con mi internet, así que de antemano me disculpan si por alguna razón me desaparezco, pero me parece que el audio y el visual está bien ahora, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. De igual forma estamos Perfecto, muchísimas gracias y les Ahora. agradezco la paciencia. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a Manpower y a ACNUR y a los demás participantes por la invitación. Nuevamente, mi nombre es Liliana Cruz y estoy aquí en representación de una organización que se llama el TENT Partnership for Refugees, también conocido como la Alianza TENT o simplemente TENT. Definitivamente nos encontramos en un momento crítico para hablar de la diversidad e inclusión laboral de poblaciones diversas y particularmente para hablar de la inclusión de personas refugiadas y inmigrantes desplazados. Entonces, hoy les quiero hablar muy brevemente sobre el trabajo que hacemos en TENT y cómo nuestras empresas miembros están apoyando la inclusión de personas refugiadas, ofrecerles algunos ejemplos de cómo sus empresas pueden tomar acción y también darles unas recomendaciones de cómo pueden empezar. Pueden pasar el próximo slide. Entonces, de hecho, también puedes pasar este próximo. Entonces, TENT fue creada por el empresario y filántropo Hamdi Ulukaya, quien es el fundador y CEO de Chobani. Es una compañía multibillonaria del sector alimenticio de los Estados Unidos. Tal vez muchos lo conocen por los yogures que venden. Entonces, gran parte del éxito que tuvo Chobani como una de las empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos fue que desde sus inicios Chobani contrató un número significante de refugiados en sus operaciones. Entonces, Hamdi encontró que estos empleados eran de las personas, de los trabajadores más fuertes, más leales y que traían una increíble diversidad de destrezas, de idiomas a su empresa. Entonces, hoy el tema de refugiados es central a la marca de Chobani. La gente sabe que cuando compran yogures están apoyando el empleo de personas refugiadas. Entonces, así lanza TENT. Con esta misión, y pueden pasar a la próxima página, lanza TENT con esta misión de movilizar a empresas a explorar de qué forma pueden mirar más allá también de la filantropía y utilizar sus principales competencias como empresas para ayudar a los refugiados a integrarse en las economías que los acogen. Puede pasar a la próxima. Entonces, TENT es ya hoy en día una red de más de 170 empresas, de hecho, todas las cuales se han comprometido de alguna manera de apoyar la integración económica de refugiados. Verán en este site que hay un sinnúmero de empresas de diferentes sectores, como Manpower es una de nuestras empresas miembros, y tenemos otros como PayPal, FEMSA, por diferentes partes del mundo que están iniciando esfuerzos en apoyo a esta población. Pueden pasar a la próxima página. Entonces, nosotros apoyamos a las empresas de manera gratis, de varias maneras. Primero, ayudamos a las empresas a explorar qué posibles proyectos o estrategias pueden integrar para apoyar a esta población. Y entonces, con eso se desarrolla una estrategia de implementación. Segundo, nosotros tenemos un sinnúmero de recursos y mejores prácticas y las compartimos con las empresas para que ellos no tengan que empezar desde cero cuando están iniciando estos esfuerzos. Así que, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un sinnúmero de guías de contratación junto con ACNUR en muchos países como Brasil, México, Colombia, Perú, realmente para ofrecer unas guías prácticas de cómo empezar. Tercero, nosotros hacemos estudios sobre el caso de negocio para tomar acción. Entonces, nosotros entendemos que esto es una crisis que claramente tiene una razón humanitaria muy fuerte para envolverse, pero también reconocemos que las empresas necesitan ese caso de negocios internamente para poder tomar acción de manera significante. Entonces, tenemos varios estudios que compartimos sobre tasas de rotación, percepciones de consumidores
locales y les puedo compartir unos resultados en un minuto. Entonces, cuarto, nosotros tenemos una red de socios locales en los diferentes países donde operamos que trabajan directamente con esta población, los preparan para el mercado laboral, y entonces ayudan a las empresas a implementar estos esfuerzos. Entonces, ACNUR y muchos de otros aliados trabajan muy de cerca con TENT en este esfuerzo realmente con ese motivo de ayudar a las personas refugiadas a integrarse. Pueden pasar a la próxima página. Entonces, no voy a entrar mucho en el contexto de la crisis de refugiados. Creo que el equipo de ACNUR lo explicó muy, muy bien. Pero lo que sí quiero resaltar es que a pesar de que esta situación migratoria y de esta crisis de refugiados ha creado un sinnúmero de retos, también presentan muchas oportunidades para las economías de estos países y particularmente para el sector privado, como estaban comentando. Los refugiados venezolanos, pues por una parte, han venido con un sinnúmero de destrezas, de habilidades, habilidades también de idiomas, dependiendo del país donde entran, si está fuera de América Latina. También tienen un nivel educativo alto en comparación a las poblaciones locales que los reciben. Entonces, esto los hace y los pone en una buena posición para incorporarse fácilmente en el mercado laboral y también contribuir a esas destrezas a esas economías que les reciben. Entonces, pueden pasar a la próxima página. Entonces, la situación aquí es que no están siendo bien integrados en estas economías, ¿verdad? Hay muchas razones por esto, pero muchos refugiados no están encontrando empleo o encuentran empleo en otro sector que no es el de sus competencias o educación profesional. Muchas veces consiguen empleo, pero está a un salario mínimo. Y entonces no los da para sustentar a sí mismos y a sus familias. Y también, obviamente, hay otros retos como cuestiones de acceder a servicios y productos financieros para poder recibir ese ingreso y comenzar a reconstruir, ¿verdad?, su vida en este nuevo país. Pueden pasar a la próxima página. Entonces, desde TENT, nosotros creemos que ustedes, el sector privado, juega un papel fundamental en la inclusión de refugiados y que no solo por la necesidad que hay, pero también porque hay muchísimos beneficios al abrazar estrategias de diversidad e inclusión de incorporar a esta población. Entonces, hoy pues les quiero resaltar 3 maneras principales en las que su empresa puede tomar acción ya. Pero lo primero decir es que nosotros creemos fielmente que las empresas pueden tener un mayor impacto y un impacto más sostenible cuando aprovechan sus operaciones comerciales para apoyar a esta población. Y aquí, como ven, estos son 3 ejemplos, pero hay muchos más tipos de proyectos que ustedes pueden embarcar y verán que hay más información sobre eso en nuestra página web. Pueden pasar a la próxima página. Entonces, como un primer ejemplo, la manera más directa para apoyar la integración de población refugiada es contratándolos directamente en sus operaciones como empleados. Hemos visto muchísimas empresas que han contratado refugiados en diversos mercados en América Latina. Un ejemplo a resaltar aquí es Teleperformance, una empresa francesa de call centers que ha contratado miles de refugiados venezolanos en sus operaciones en Colombia. Y vemos estos ejemplos en muchos otros mercados de empresas que han encontrado esta población como una fuente de talento muy importante para sus operaciones. Pueden pasar a la próxima página. En segundo lugar, las empresas también pueden integrar a los refugiados en su cadena de suministro, trabajando de cerca con sus suplidores existentes para que ellos contraten refugiados en sus operaciones y también decidiendo trabajar con suplidores que ya están contratando refugiadas en sus operaciones. Entonces, como un ejemplo aquí para resaltar, PayPal ha trabajado con sus centros de llamadas en Brasil para que contraten refugiados venezolanos para atender sus clientes hispanohablantes. Así que un ejemplo súper interesante de cómo PayPal aprovechó el trabajo que ya estaba haciendo su aliado local, Sitel, para atender un cliente nuevo de la compañía. Pueden pasar a la próxima página. En tercer lugar, las empresas pueden ayudar a cerrar una brecha muy importante al apoyar refugiados a través de la mentoría profesional por parte de sus empleados. Entonces, tenemos muchos ejemplos de miembros de TENT cuyos empleados están proporcionando mentoría profesional y preparación profesional para refugiados con intereses profesionales similares. Entonces, la mentoría es interesante porque no solo ayuda a las personas que se encuentran en situación de refugiada a conocer el mercado laboral mejor, a conocer qué nuevas oportunidades podrán existir, pero también los ayudan a crear una red profesional nueva en un país totalmente nuevo para ellos. Entonces, aquí lo que he incluido es parte de una iniciativa nueva que lanzó TENT
con el Human Rights Campaign, donde más de 20 empresas en Estados Unidos, México y Canadá se sumaron para promocionar mentoría uno a uno a personas refugiadas en estos países, pero personas refugiadas que se identifican como LGTBQ. Los refugiados LGTBQ enfrentan aún mayores retos cuando están entrando en un nuevo país, conociendo el mercado laboral. Y esto ha sido una manera increíble de no solo ayudar a esta población a navegar su entrada en su nueva comunidad, pero también aprovechar el talento de los empleados existentes de estas empresas y envolverlas a trabajar con esta población, a conocer cuáles son los retos que enfrentan y realmente ayudarles a comenzar de nuevo y a navegar el mercado laboral. Entonces, sí, por favor, muchísimas gracias. Puede pasar la página. Entonces, o sea, en ese sentido, lo que quiero hacer es un pitch hoy para la consideración de la interseccionalidad de los esfuerzos de diversidad e inclusión. Como ven, hay muchas maneras en que pueden tomar acción, pero claramente el estatus migratorio de un refugiado no es su única identidad. Pueden ser una mujer jefa de familia, una persona trans, alguien con una discapacidad física. Entonces, les invito a explorar no solo cómo pueden expandir sus definiciones de inclusión y diversidad, pero que también incluyan personas refugiadas dentro de sus esfuerzos existentes de diversidad e inclusión y que consideren las diferentes dimensiones que puedan ser integradas como parte de eso. Pueden pasar a la próxima página. Y pueden pasar a la próxima también. Entonces, las empresas no solo pueden aprovechar este talento, pero también van a haber muchos beneficios al hacerlo. Solamente voy a comentarles brevemente sobre algunos de los beneficios de los estudios que hemos hecho. Aquí primero comentando sobre las tasas de retención de población refugiada. Pues hemos hecho varios estudios que mira y encuentra que los refugiados tienen una tasa de rotación mucho más bajita que los demás empleados, lo cual puede ser muy importante para empresas que enfrentan el desafío de la rotación y que pues conlleva muchos gastos relacionados a la rotación. Sí, me quedan 3 slides, gracias. Entonces, como segundo punto, pues hemos encontrado que los refugiados también están mucho más dispuestos a trasladarse dentro de un país o de diferentes países, pues por razones obvias, para oportunidades de trabajo. Entonces, esto puede ser bien importante para empresas que están localizadas en áreas con poca población, como estaba comentando Fabio, en el contexto mexicano. El próximo slide, por favor. Entonces, también aquí hemos encontrado que los consumidores están mucho más dispuestos a comprar productos y servicios de empresas que contratan refugiados. Así que otro punto para considerar aquellas empresas que quieren mantener una buena reputación en términos de diversidad e inclusión. Y la próxima, por favor. Pero obviamente también pues, hay otros beneficios en términos de trabajar con sus empleados existentes y motivarlos a ser parte de esa empresa que ha tomado acción en apoyo a esta población. Puede pasar a la próxima. Pero finalmente, obviamente, al final del día, lo más importante es que tienen la oportunidad de cambiar la vida de una persona que ha tenido que dejarlo todo atrás. Y eso es lo más importante. Entonces, para finalizar, pueden pasar a la próxima página. Voy a comentar un solo minuto, puedes pasar a la próxima también, sobre por qué las empresas tal vez no han creado aún una cultura inclusiva para personas refugiadas. Y creo que son 4 retos principales. Voy a comentar muy brevemente sobre ellas y claramente puedo contestar preguntas al final. Lo primero es que simplemente no saben cuáles son los aspectos normativos, no saben si pueden contratar legalmente a un refugiado y como comenté en el slide, el primer paso es orientarse con organizaciones como Manpower, como TENT, como ACNUR. Nosotros podemos ayudarles a entender cuál es el contexto legal en su país. Los refugiados tienen el derecho legal en la mayoría de los países a trabajar. Entonces, algo importante para considerar. Segundo, muchos empleadores no saben cómo ponerse en contacto con esta población, cómo mercadearse a esta población como empleadores inclusivos. Y en esa sugerencia nosotros recomendamos que se apoyen de ONGs y aliados locales como ACNUR, como Manpower, para hacer este trabajo porque tienen mucha experiencia y pueden ayudarles a navegarlo. Y finalmente, los últimos 2 puntos, hemos encontrado que muchos empleadores inadvertidamente excluyen a candidatos refugiados por políticas y prácticas que tengan en sus procesos de reclutamiento que no son necesarios. El pedir un pasaporte, el pedir un documento de antecedentes penales, muchas veces puede excluir refugiados porque no van a aportar estos documentos. Entonces es importante revisar qué cambios pueden hacer para que sean inclusivos y realmente tener las puertas abiertas a esta población. Pero podemos hablar de eso en más detalle durante el Q&A. Pueden pasar a la última página. Incluir nuestra información por si quieren contactarnos, hacernos preguntas y aprender sobre algunos de los reportes y estudios, recursos que hemos mencionado. Muchísimas gracias, Andrés.
A vos, Iriana, muchísimas gracias por tu participación y de nuevo, felicidades por todo el esfuerzo que han venido construyendo en los últimos años, ¿sí? Ahora, estamos convencidos de que realmente todos los sectores en sociedad tenemos un rol importante de que desempeñar en respuesta al desplazamiento forzado. Ahora les quiero presentar a Luis Cerecero de BP México para que nos comparta su visión desde el sector privado. Luis actualmente es el gerente de People and Culture para Américas de British Petroleum en México. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, ¿sí? Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo de recursos humanos en varios sectores, desde finanzas hasta servicio. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. A vos, muchísimas gracias. Luis, bueno, desde hace algunos años en BP se han encargado de generar una inclusión de grupos vulnerables en su fuerza de trabajo, ¿sí? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido algunos de los retos a los que se han enfrentado o algunas incluso lecciones que han aprendido en este proceso? Mira, afortunadamente en BP tenemos una cultura organizacional que va enfocada a los valores de la empresa, que son seguridad, respeto, trabajo en equipo, coraje y excelencia. Estos valores son los que nos permiten que la compañía trabaje por la diversidad, la equidad y la inclusión. Yo creo que uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado y que, bueno, ya se había comentado anteriormente, es el desconocimiento a los trámites migratorios requeridos por parte de nuestros candidatos para poder aplicar a nuestras posiciones. Sin embargo, afortunadamente contamos con el apoyo de socios comerciales, tales como Manpower, que, bueno, en conjunto con fundaciones como ACNUR y TENT, apoyan a los candidatos a que tengan toda su documentación, tengan todos los requisitos y puedan ser considerados para nuestras posiciones y poderse integrar al mercado laboral en cumplimiento a todos los requerimientos de la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que es uno de los principales retos porque, bueno, afortunadamente también BP tiene presencia en estados estratégicos, tales como Tijuana, que derivado de su ubicación geográfica, cuentan con una diversidad cultural impresionante que nos apoya a nosotros poder ofrecer este tipo de oportunidades para, bueno, empleados de cualquier tipo de nacionalidad, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. En línea justo a todo este proceso de una cultura más inclusiva que ya tienen al menos implementada dentro del ADN de la empresa, de igual forma me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la respuesta de los colaboradores en cuanto a estas iniciativas? ¿Cómo las empresas consideras podrían promover iniciativas para crear culturas más inclusivas? ¿Qué recomendaciones le podría dar a esas empresas que a lo mejor tienen las ganas, la intención, pero aún no se han animado a empezar, ¿no? Claro, mira, en BP somos una gran compañía, pues gracias a los empleados que la conformamos, ¿no? Afortunadamente nuestros empleados se sienten valorados porque trabajamos y nos preocupamos por ellos como personas, no como un empleado, no como un número más. Entonces, este tipo de iniciativas ha sido bastante bien recibida, ¿no? Y referente a la segunda pregunta, yo creo que para crear una cultura inclusiva dentro de las empresas, pues primero deben de implementar estrategias de comunicación, deben designar un grupo de recursos para poder trabajar en estrategias de inclusión y de diversidad y obviamente deben desarrollar programas de capacitación y comunicación constante para poder permear los valores de la organización y que no vayan a existir factores externos que puedan dificultar la inclusión y la diversidad de los empleados en sus organizaciones y bajo sus características. Muchísimas gracias, Luis. En referencia a la presentación y a la imagen que estamos proyectando, ¿nos puedes contar un poco quiénes son? Sí, como te comentaba, tenemos presencia estratégica en algunos estados de la República, como Tijuana, que, bueno, cuenta con una diversidad cultural bastante fortalecida, bastante rica. Y pues les puedo compartir, ¿no? Que en nuestras estaciones de Tijuana, afortunadamente, tenemos empleados de diversas nacionalidades. Tenemos empleados de Haití, tenemos empleados de Nicaragua, de Honduras, de Argentina. Entonces, quería presentarles un poquito de los ejemplos y de los empleados que ya son parte de la familia BP y que afortunadamente han encontrado no solo una oportunidad laboral, sino un plan de vida y carrera con nosotros, ¿no? Buenísimo. De nuevo, muchísimas gracias, Luis, por tu intervención y por tu tiempo. Ahora me gustaría presentarles. Gracias, Luis. Quisiera presentarles ahora a alguien especial también, quien desde su experiencia nos va a compartir lo que puede significar tener que salir de su país de origen, ¿sí? Ella es Natalia Prieto, incluso también es parte de nuestro staff en Perú. Natalia es licenciada en Recursos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.
Tiene más de 15 años de experiencia en todo el ciclo de vida de recursos humanos. Bueno, actualmente nos apoya gerenciando el reclutamiento directivo para la marca Experis en Perú. Natalia, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Andrés. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, les cuento brevemente un poco de mi experiencia. Mi nombre es Natalia, nací en Caracas, Venezuela, y soy casada y mamá de Sabrina, que tiene 7 años. Les cuento que mi primera experiencia laboral inició en Manpower Group, Venezuela. La verdad es que siempre dentro de Manpower Group me sentí bienvenida y agradecida por esa primera oportunidad, donde definitivamente construí las bases de mi experiencia y lo que ha contribuido en gran parte al rol que he venido desempeñando a lo largo de mi trayectoria profesional. Hace algunos años el contexto del país pues se complicó. La verdad es que Manpower Group Venezuela tuvo que cerrar su operación en el país y en el tiempo pues el contexto de Venezuela se fue empeorando con temas de inseguridad, hiperinflación, escasez de alimentos, de medicinas y de insumos básicos. La verdad es que a pesar de encontrarme en una situación económica estable, con un trabajo estable, se iba haciendo un poco difícil poder acceder a estos insumos, ¿no? Que eran básicos cuando lo necesitaba. Entonces, ante todo eso, la verdad es que nunca me imaginé viviendo en un país distinto a Venezuela, que es un país increíble. Allá está mi familia, mis amigos, mi infancia, mi historia. Me considero una persona privilegiada. Soy parte de un pequeño grupo que tuve la posibilidad de planificar medianamente mi proceso de migración y poder salir del país en avión, aunque no lo crean, es un privilegio. Logré planificar nuestra salida, asegurándome de llegar a un país donde pudiera contar con al menos 2 cosas básicas, ¿no? Que era una residencia legal y la oportunidad de poder empezar nuevamente mi vida, continuar con mis planes familiares. A otros venezolanos la vida les cambia, ¿no? En 5 minutos y deben dejarlo todo muy rápido sin poder organizarse. Hoy finalmente tengo 5 años en Perú. Me siento muy agradecida en este país y en especial con Experis y Manpower Group, quien no solo me ha abierto las puertas y me ha dado un empleo, sino que ha confiado en mi talento y me ha permitido desarrollarme dentro de la organización en lo que me he formado y en lo que realmente me apasiona hacer, que es el área de recursos humanos, ¿no? Definitivamente, Andrés, tener un empleo formal me ha permitido rehacer mi vida, empezar de nuevo. Y para Manpower Group solo tengo palabras de agradecimiento y mi entero compromiso por haber transformado mi vida y la de mi familia. Natalia, muchas gracias por tu experiencia y por también querer compartirla con nosotros. A veces, Natalia, la primera reacción al interactuar con alguien de otro grupo al que no nos representa, interactuamos con cierto miedo o con ciertos prejuicios muy marcados. A estas personas, ¿qué recomendaciones les darías? Sí, yo creo que mi primera recomendación sería la invitación a informarse. Regularmente el hablar de una persona extranjera, migrante o refugiada, tendemos a tildarla como personas violentas o que tienen algún tipo o que van a atentar contra nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y la verdad es que no hay nada más distante de esa percepción. Somos personas en realidad profesionales con experiencias que definitivamente pueden agregar valor y contribuir a los negocios y al país en el que estemos, ¿no? De hecho, en mi caso particular, me encuentro gerenciando dentro de Perú y la línea de Experis, un negocio que implica identificar y encontrar talento calificado para distintas empresas, grandes empresas del país, dentro del sector de tecnología y perfiles digitales, ¿no? Entonces, como reflexión les preguntaría qué harían si tuvieran que salir de sus casas en este preciso momento y si estuvieran en una situación en la que deben dejar todo hoy, absolutamente todo, y salir hacia lo incierto, ¿no? ¿Cuáles serían esas 3 cosas que ustedes se llevarían en este momento, ¿no?
como siempre me gusta decir que todo es circunstancial, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo, vivimos en un constante cambio donde no siempre vamos a poder tener el control de las cosas, ¿no? Entonces, estemos siempre al servicio de la gente, pensemos en los demás, pongámonos un poco en su lugar, no como profesionales, no por la condición en que lo veamos, sino como personas. Muchas gracias, Andrés. A vos, Natalia, muchísimas gracias por tus palabras también y por tu apoyo. Ahora, y antes de pasar a la parte de preguntas, quisiera invitar a Alberto Alessi, nuestro director general para México, Centroamérica y Caribe, para que nos pueda compartir acerca de los esfuerzos y compromisos que hemos adquirido desde Manpower Group. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues compartirte un poco qué hacemos, obviamente, desde Manpower Group en la región. Como bien saben, una de las, digamos, de los principales atributos que tenemos en la organización es, pues básicamente seguir nuestros valores, ¿no? Y parte obviamente de integrarnos a este tipo de iniciativas de diversidad e inclusión, específicamente para el caso de refugiados, es precisamente uno de nuestros valores más importantes, que es el doing well by doing good, ¿ok? Es parte de nuestro ADN como organización. Ahora bien, esto, como bien mencionaban anteriormente nuestros colegas expositores, tiene que hacerse obviamente dentro de un marco metodológico que realmente ayude de manera certera a estas personas en condición de refugiados para que primero puedan adquirir las capacitaciones técnicas y no técnicas, las habilidades, las competencias que se requieren precisamente para llenar esos huecos que hoy en día nuestros mercados están teniendo. Nuestros diferentes estudios obviamente apuntan a que cada día más tenemos un problema de escasez de talento, y lo comentaban anteriormente, el nivel de engagement que tienen este tipo de personas refugiadas es muy alto. Traen un compromiso, si se quiere, importante precisamente por esa condición, esa incertidumbre y por mantener de alguna manera esa estabilidad laboral que desean para ellos y sus familiares, porque acuérdense que estas personas no solamente se atienden a ellos mismos, sino que en muchas ocasiones tienen que prever de alguna manera fondos a los familiares que dejaron en estos países que están en conflicto, ¿no? Y nosotros hemos venido trabajando en ese sentido siempre de la mano con el Plan Global de Sustentabilidad, que para el caso de nosotros engloba 3 acciones principales. La primera opción es de alguna manera parte también de nuestros objetivos de negocio, así que se alinea perfectamente, es el tener gente ready to work, el listos para trabajar, es decir, desarrollar esa fuerza laboral para el mañana, ofreciendo obviamente las capacitaciones y las formaciones que necesitan y que hagan match precisamente con aquellas actividades industriales o sectores en donde hoy hay más escasez de talento y donde casualmente hay mayor demanda laboral. El tema obviamente de seguir manteniendo la competitividad, es decir, el habilitar las diferentes plataformas, tanto en línea como presenciales, para que podamos seguir este journey de learnability, es primordial definitivamente para mantener a nuestra gente en capacidad de ser empleable. Cuando hablo de nuestra gente me refiero precisamente también a estos grupos vulnerables, no solamente refugiados, sino otros grupos que también de alguna manera pasan por procesos difíciles de empleabilidad. Y obviamente el tema de ser multiculturales e incluyentes, ¿no? Creo que allí el programa que hoy llevamos a través de Fundación Manpower Group, Caminemos Juntos, ha marcado la diferencia en los últimos 16 años que tenemos atendiendo precisamente poblaciones vulnerables, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Ahora, justo en línea a los compromisos que ha adquirido Manpower Group, ¿nos pueden mencionar algunos casos de éxito que tenemos fuera el que acabas de mencionar de México y también ciertos resultados que hemos tenido para acelerar este proceso de diversidad, por favor? Claro. Bueno, creo que tú y yo juntos empezamos con este tema hace varios años cuando iniciamos nuestros primeros avances precisamente en materia de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados a través del programa de Talentos Sin Fronteras, ¿no? Primero, obviamente, el foco es básicamente 4 acciones en particular para efecto de los ejemplos que les quiero manifestar, y es el tema de fortalecer obviamente en las personas refugiadas los procesos de capacitación, que es parte de lo que hacemos a través de diferentes stakeholders o de nuestro propio personal
el tema de promover los beneficios de inclusión con nuestros aliados en el sector privado, así como lo estamos viendo con BP. Hay otros muchos más clientes en donde solemos apoyar precisamente para incorporar a este tipo de sectores vulnerables. Obviamente también dar cierta orientación a estas personas refugiadas, como bien lo comentaba Ileana, muchas veces las autoridades, los organismos están allí a la mano, pero hay desconocimiento para poder regularizar rápidamente y tener la documentación necesaria para atender, obviamente, una entrevista y posterior contratación laboral, ¿no? Ejemplos en la región, Andrés, Argentina, arrancamos en 2008 también programas con el programa de Talentos Sin Fronteras. Ahí estuvimos con más de 736 voluntarios que finalmente pudieron colocar en 2019 a más o menos unas 80 personas refugiadas con empleos formales, porque esto es importante, ¿no? Al final de lo que queremos es llevarlos a un empleo formal. En Colombia, en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Trabajo, también hemos participado en programas de apoyo a temas de reforzamiento en capacidades, habilidades técnicas para poder recolocar a esta gente, obviamente, con empresas clientes o programas que tenemos con otros organismos. En Panamá, el programa que desarrollamos, Andrés, que gracias a Talentos Sin Frontera ya hemos logrado capacitar a más de 300 personas y hemos colocado cerca de un 33% de esas personas en empleos formales. Y en el caso, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? Estamos ya arrancando con ACNUR y el Ministerio del Trabajo precisamente para poder llevar a cabo estos benchmarks de éxito que hemos tenido en la región de México, Caribe y Centroamérica, ¿no? Así que creo que me quedo corto con ejemplos, pero en ese sentido sí manifestar que para nosotros en Manpower Group siempre ha sido el talento en general nuestro foco, y eso de alguna manera tiene que ver con quitar estos paradigmas, quitar estos sesgos de raza, religión, preferencia, etcétera, porque lo que importa al final es la capacidad y habilidad que tengan estas personas para ocupar los puestos que las organizaciones necesitan, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Completamente de acuerdo con lo que mencionas. Ahora, y aprovechando los últimos minutos que tenemos, quisiera leer parte de los comentarios, recordarles que también pueden escribir sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. En este caso tengo una pregunta que va direccionada para Fabio. Edgar Valle nos dice, ¿existe algún acuerdo para el reconocimiento de la formación académica o profesional o titulación de las personas refugiadas en los países de destino? Si lo hay, ¿en qué consiste? Bien, muchas gracias, Andrés. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, gracias. Perfecto. Bien, ese es un tema muy importante y es un tema central. Muchos países de la región, sobre todo en Centroamérica, en el marco del MIRPS, que es básicamente el capítulo regional del Acuerdo Global sobre los Refugiados, que se firmó a nivel de Naciones Unidas en Nueva York, se han comprometido a encontrar una solución al problema de la revalidación de títulos. Es decir, hay dos vías. Una es la vía nacional, que es a través de los esquemas nacionales que ya existen, muchas veces a través de conferencias de rectores, y otra es a nivel regional. Intentar encontrar un marco regional en donde todos los países de una región apoyan el reconocimiento de títulos de otros países. Entonces, estamos empezando a ver un poco cómo podemos apoyar la solución de estos problemas, pero claramente esto depende mucho de la voluntad política de los países, y pienso que el sector privado puede jugar un papel muy importante en el presionar a los gobiernos en mantener los compromisos que han elegido ellos mismos para facilitar el reconocimiento de títulos, tanto técnicos como educativos. Claro. Fabio, muchísimas gracias. Creo que adicionalmente tenemos espacio para una pregunta más. Esta me gustaría direccionarla justo para Ileana de TENT. Ileana, ¿cuál es el cambio más significativo de las empresas que hemos visto en los últimos años en términos o en la línea de la inclusión laboral? ¿Nos puedes contar un poco lo que han podido ver?
Claro que sí, sí, y muy buena pregunta. Yo creo que particularmente este último año ha sido muy impresionante ver cómo muchas más empresas han tomado este tema de inclusión y diversidad y realmente han cogido, no quiero decir seriedad, pero una expansión de recursos, de interés, de inversión en este tema. Yo creo que es algo que particularmente en América Latina ha cogido un auge muy fuerte, una atención a la interseccionalidad, a ver personas y expandir los programas existentes de diversidad y inclusión para que sea más, ¿verdad?, abierta, inclusiva para otras poblaciones, ¿verdad? En este caso, hemos visto muchas empresas que han abierto sus puertas a población refugiada, población migrante, como parte de sus esfuerzos de diversidad e inclusión. E incluso nosotros tuvimos un evento esta mañana donde 24 empresas adicionales se han sumado a TENT y han lanzado esfuerzos nuevos de incluir refugiados en sus operaciones. Entonces, yo creo que la pandemia ha demostrado que cuando nosotros apoyamos a las poblaciones más vulnerables y las ofrecemos esas oportunidades, todos prosperamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo que muchas más empresas han adaptado, muchas empresas han expandido y nuestra expectativa es ver, ¿verdad?, que el futuro es la inclusión. Y las empresas que no adaptan estas políticas y prácticas se van a quedar atrás. Entonces, ¿verdad?, para el trabajo que todos nosotros aquí presentes estamos haciendo, es una buena señal, porque yo creo que todos estamos entendiendo que hace falta la integración real para que podamos todos prosperar al final del día. Diana, muchísimas gracias por tus palabras y por tu explicación. Definitivamente es muy alentador ver todos los esfuerzos que hemos podido observar directamente desde ONGs, desde el sector privado, desde gobiernos, justo para ayudar a las personas a seguir aprendiendo y a que nadie se quede atrás, ¿sí? Yo quiero recordarles una frase que a mí me marcó mucho de Warsan Chart, que dice: nadie abandona su hogar a menos que este sea la boca de un tiburón, ¿sí? Y que cuando empezamos desde cero en algún lugar que no conocemos, tener apoyo, tener guías y el acceso al empleo formal es el principal camino para poder rehacer la vida nuestra y la de nuestras familias, ¿sí? De nuevo, de parte de Manpower Group, de ACNUR, de TENT, de BP México, queremos agradecerles por habernos acompañado durante esta hora. Las preguntas que no podemos contestar por el tema de tiempo las vamos a estar consolidando y las vamos a estar compartiendo por medio de los correos que hemos recibido. Tenemos unos 3 minutos finales. No sé si, Alberto, quisieras comentar algo para ir cerrando. De nuevo, gracias por el espacio. Pues no, muchísimas gracias, Andrés, por la coordinación de este webinar. Creo que cada día, de alguna manera, y como lo comentaba Iliana, tenemos que sumar más fuerza precisamente para ir mejorando, en definitiva, nuestras comunidades, nuestras sociedades. Creo que nuestro rol desde el área, de alguna manera, en la industria de los recursos humanos siempre ha sido precisamente velar por la gente, que puedan tener un empleo digno y todo lo que eso conlleva, de alguna manera, que se traduce en más educación hacia los hijos de esa familia, mayor cantidad de inversiones en temas de alimentación, en fin, todo eso al final redunda en el bien de nuestros, de alguna manera, compañeros, ¿no? Así que, de mi parte, agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy y, como siempre, a sus órdenes para lo que requieran específicamente ahora en el día de hoy en materia de empleabilidad para refugiados en nuestra región. Muchísimas gracias.